Bueno, 3 años tuvieron los jubilados y pensionados para hacer el trámite de la reparación histórica, pero venció el plazo finalmente. ¿Qué pasa si no lo hicieron, Mario? Bueno, ahora van a tener la posibilidad de completar algún trámite. No iniciarlo, aquellos que no lo iniciaron en su momento ya no podrán hacerlo, pero en realidad es más de 1,5 millones de jubilados que pudieron acceder a esta recomposición de haberes. De un universo de 7 millones de jubilados en la República Argentina, 1,5 millones consiguió por lo menos recuperar algo de dinero. Todavía faltan cerca de 100.000 expedientes por tramitar, faltan la respuesta, además de aquellos que están en condiciones y que no completaron el trámite. Los trámites no resueltos, como dice la ANSES. Sin embargo, a pesar de que hoy vence el plazo, 22 de julio del 2016, la ley 27.260 establecía un plazo de 3 años para adherir a la reparación histórica. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social se emitió un comunicado que fue publicado, una resolución para ser más precisos, fue publicado en el boletín oficial, que establece que ahora hay un canal individual para ir analizando caso por caso y ver qué es lo que le falta a cada uno de estos que todavía no aceptó ni rechazó la propuesta que le hizo el gobierno. A ver, esto estaba apuntado a 3 sectores, fundamentalmente aquellos que tenían sentencia judicial y que no se había hecho efectivo el pago, aquellos que habían iniciado juicio y aquellos que estaban en condiciones de hacer juicio por una recomposición de haberes. Hasta hace 3 años, hasta que se sancionó esta ley, muchos de los jubilados en la República Argentina habían llegado al beneficio a través de diferentes leyes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el caso Badaro, que sentó precedente y que muchos se acogieron a esa sentencia, fueron más de 1.200.000, que se hizo un trámite colectivo allá por el 2012, porque cada uno que se iba jubilando se jubilaba con un régimen diferente. Y llegaba un punto en el que el 82% móvil no existía y que se hacía el cálculo de personas que habían completado la misma tarea con compañeros de trabajo, se habían jubilado un año después que el otro y tenían haberes jubilatorios distintos, a pesar de que habían tenido los mismos aportes, el mismo sueldo, habían compartido la misma oficina y sin embargo los haberes eran totalmente distintos. Bueno, todos ellos iban haciendo cuentas, haciendo cálculos y existía la posibilidad de una recomposición. Como durante el gobierno anterior, o los 2 gobiernos de Cristina Fernández, los 2 gobiernos anteriores, no se pagó ninguna de las sentencias, cuando se llegó a la administración de Mauricio Macri eran 500.000 de juicios que estaban en trámite, más allá de las sentencias que ya habían sido resueltas y que incluso tenía instancias de apelación durante la gestión de Diego Bocio al frente del ANSES y que no se habían pagado. Muchos de esos jubilados estaban en condiciones de recibirlo, otros, como decíamos, estaban con el juicio en trámite y otros ni siquiera habían iniciado la acción judicial, pero estaban en condiciones de hacerla. ¿Qué se hizo? Para los que tenían la sentencia se les ofreció un número menor, como siempre sucede. ¿Sí? A ver, la sentencia dice que te tengo que dar 1 millón, te ofrezco 800.000. El que aceptaba firmaba ese consentimiento ante sede judicial y cobraba los 800.000. La gran mayoría no lo hizo porque ya tenía la sentencia, por tanto prefirió seguir avanzando con eso y cobrar lo que había sentenciado la justicia. Otros que estaban en trámite y que probablemente podían, y volvemos a dar una cifra estimativa, una cifra X, ejemplificadora, podían llegar a cobrar 1 millón, se les ofrecía 800, estaban en condiciones de aceptarlo o no, de seguir con el juicio o no, o de irse con la plata ya asegurada. Y muchos otros que recibieron una recomposición de haberes de 4.000, 5.000, hasta 10.000 pesos, que ni siquiera sabían que la podían tener, y hoy están en ese escenario en el que tienen que aceptar o no esa plata. La duda que tenían muchos es que aquellos que lo venían cobrando y que no habían aceptado o rechazado, si es que se le iban a quitar. Bueno, ¿qué pasó? Allí estaba la cuestión. No, hasta el momento no se sabe qué va a pasar. Pero sí lo que se ha habilitado es este canal individual para que acepten o no. Bien. Para que digan, ¿lo quiero o no lo quiero? Esta es la posibilidad que tienen ahora. Iniciar nuevos trámites ya no hay posibilidad, pero aquellos que se iniciaron se pueden llegar a resolver con esta posibilidad individual, caso por caso. De acuerdo a los números que hoy publicó la ANSES en el boletín oficial y que también dio a conocer a través de la prensa, vamos a ir repasando, se tramitaron 886.480 expedientes en estos 2 años y medio. Insistimos, 7 millones de jubilados. 886.000 expedientes se resolvieron o se tramitaron y 727.000, un poquito más, se resolvieron, es decir, los homologó la justicia. Recordemos que iban ante la justicia y decían, desisto de cobrar lo que está sentenciado, desisto de avanzar con el juicio o directamente no voy a hacer nunca un juicio, acepto la plata.
727.112 fueron los que ya fueron homologados. Nos da un poquito más de 100.000. Bueno, esos son los que están ahí tramitándose. Pero también hay otros tantos, porque durante este tiempo, casi 1,5 millones de jubilados recibió un extra en su haber. Es más de 500.000 de jubilados en la Argentina superó el haber mínimo, que hoy está en 11.528 pesos. A raíz de este beneficio, o de esta compensación, o de esta reparación, superaron el haber mínimo jubilatorio y ya están por encima de ese monto. Un aumento, estima el gobierno nacional, se dio entre el 38 y el 64%. El que más recibió, 64%, y el que menos, un poquito menos del 40% en su haber jubilatorio, en base a esta reparación histórica. Gracias, Mario.